cultura se divide en dos ramas. Una de las ramas es lo inmaterial o espiritual, que se compone de los valores, de las creencias, de las normas, etc. Y la otra es lo material, que se dividen en la vestimenta, la arquitectura y la comida. Las normas. No, ya la cagué. Una, dos, tres. Uno de los elementos de la cultura son las normas o normativas, las cuales se definen como una serie de reglas o pautas de conducta colectiva, las cuales son aprobadas dentro de la sociedad y un marco legal. Estas pueden adoptar diferentes formas, ya sea en forma de valores, en forma de creencias o inclusive en forma de tradiciones. Los valores son los criterios que ayudan a saber lo que está bien y no, o sea, te ayudan a saber lo que está bien y no dentro de una sociedad. Bueno, otro de los elementos que conlleva la cultura vienen siendo las creencias. Las creencias son un conjunto de ideas sobre la vida, el ser humano y el universo, que le dan un propósito y una dirección en su vida. Esas ideas pues son comúnmente para que el propio ser humano se identifique y pueda saber cómo tomar su vida, sus rumbos. Esas creencias pues se pueden dividir en varios tipos. Un ejemplo muy cotidiano puede ser la religión, ya que en la religión ellos se identifican como en qué creer, en qué darle su propio significado. Algo muy similar o otro elemento vienen siendo los signos. Esos vienen siendo emblemas, símbolos, todo eso que te lleva a identificarte con algún tipo de religión. Un ejemplo muy claro viene siendo la cruz del cristianismo. Todo eso hace que un ser humano se sienta identificado, Le dé tradición a su propia cultura y se sienta como... Sí, o sea, libre de poder ser quien es y cómo toma dirección. Otro de los elementos de la cultura puede ser conocido como el idioma o el lenguaje. ¿En qué consiste esto? Un lenguaje o un idioma de una cultura o de una civilización viene siendo lo que es un conjunto de símbolos y sonidos para que las personas que conforman esa comunidad o esa cultura se puedan comunicar entre ellos. Es un elemento de la cultura del cual obviamente hay muchas diferencias, no solamente entre naciones, sino entre regiones, porque obviamente no tenemos el mismo idioma nosotros los mexicanos, que hablamos el español, a los japoneses, por ejemplo, que pues tienen su idioma, el japonés. Y lo mismo también aplica para nosotros como regiomontanos aquí de Monterrey del Norte, al mismo que tienen los que hablan, yo qué sé, de la Ciudad de México. O sea, nuestras palabras y conceptos varían dependiendo de la zona en la que estemos. Otro de los elementos de la cultura son las formas no normativas de conducta, también llamada idiosincrasia. Esto es la forma en la que nos permitimos identificar un grupo social de otro a través de los comportamientos diferentes de cada uno de ellos. Los ritmos e instrumentos de un grupo social son los elementos más característicos y de mayor trascendencia, así como los elementos musicales son los elementos más potentes y se puede decir que los más aceptados universalmente, pues no necesitan un idioma en general. Los elementos culturales de los que vamos a hablar son las tradiciones culinarias, las cuales son... Este es un tema que vamos a abordar que es muy amplio, pero a la vez muy sencillo. Todo esto depende de la región, de la extensión, perdón, de la región que estés abordando. Ya sea puedes abordar todo un continente, puedes abordar solamente un país o puedes abordar un estado, ya sea un municipio como lo es Monterrey. Por ejemplo, en México la comida base, o solía ser la comida base, es el maíz. Por lo tanto, todas las tradiciones culinarias están basadas en eso. Los tacos, las tostadas, de que los tamales, y todo eso abarca México. Si quieres ir a un ejemplo más específico, por ejemplo en el norte, en Monterrey, lo normal o típico es la carne asada, el machacado y todas estas cosas. También podemos abordar lo que es a un rasgo mucho más amplio. Italia, por ejemplo, es la pizza, la pasta, todo lo relacionado con la pasta es de allá de Italia. También la paella tiene origen en España. Se ha intentado replicar en muchas más regiones y otros países, pero pues el origen base es de España, de la paella. Por ejemplo, otra de las variaciones más comunes, por ejemplo, aquí conocemos el sushi como rollos. El sushi viene de Japón. En Japón el sushi es realmente que la base de arroz y arriba pescado crudo. Y aquí no comemos pescado crudo realmente. Entonces, las tradiciones culinarias, así como dependen de la región, también dependen de las regiones aledañas
porque van cambiando y evolucionando con el tiempo, relacionándose entre ellas mismas, y en un punto vamos a preferir nuestra cultura propia, porque todas las culturas van a estar mixtas y no se va a tener más que los antecedentes de lo que fue. Y esto. Todos estos elementos, cuando los juntamos, es como ya había mencionado, se forma una región o un país, y estos elementos ayudan a que se forme una cultura. Ahora, dependiendo de qué elementos fortalezcas más, es como se va a formar la cultura. Está el claro ejemplo comparando México con Japón. Japón se caracteriza por ser una cultura muy disciplinada, que pues tratan de siempre hacer las cosas de manera correcta, de manera entregar trabajos a tiempo, etcétera, etcétera. Mientras que en México, pues la verdad es que tenemos una cultura muy indisciplinada, a veces las cosas no la gente no llega a tiempo, las cosas normalmente son muy inconclusas, y esto es debido a la forma en que ejercen su cultura. Más sin embargo, esto ayuda a México en unas cuestiones como el mexicano no se estresa mucho, es muy tranquilo, se la lleva muy relax, mientras que el japonés hay una tasa verdaderamente grande de suicidios gracias a que son tan disciplinados que se estresan mucho y su nivel de pensamiento sí empieza a sobresaturarse, y por eso hay una mayor tasa de suicidios.